porque hay muchas personas que no necesariamente se pueden conectar ahora, pero que siempre pueden ver los videos por el canal de YouTube. Y de verdad que para mí, como siempre, es una dicha poder estar aquí, poder verlos y que podamos compartir información, dudas que tengan y todo lo demás. Como siempre, es muy, muy importante que podamos mantener esta comunicación y nada, estar juntos aunque en la distancia. Como saben, hoy vamos a estar hablando de nuestro ambiente, de cuáles cosas de nuestro ambiente pueden ser perjudiciales para los pacientes con anemia de Fanconi. Tenemos a la doctora Sara y a la doctora Marimar con nosotros, así que yo entiendo que vamos a iniciar y que podamos aprender mucho, aunque antes de iniciar les comento nuevamente que a fin de mes, para el 27, vamos a estar en la reunión de pacientes adultos con anemia de Fanconi en Canadá. La mayoría del equipo de México va a estar allá, yo voy a estar allá, vamos a tener una presentación y nuevamente voy a necesitar ayuda de todos para completar otra encuesta que voy a enviar. Esta encuesta también es muy importante porque vamos a poder tener como más características de nosotros como grupo y hablar sobre esto y llevar toda esta información a personas que también saben de anemia de Fanconi y que en un futuro nos pudieran estar ayudando con más información y más aprendizaje para nosotros. Así que por esa parte, luego yo les voy a estar enviando el link y al final de la charla también se los voy a comentar nuevamente para las personas que se vayan conectando. Yo entiendo, doctora Sara, que podemos iniciar. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Todo bien? Sí, se ve muy bien. Gracias. Pues empezamos entonces, Ana. Pues Excelente. muchísimas gracias, Ana, por esta invitación y muchísimas gracias a Marimar por estar aquí con el backup, con todo el respaldo, porque ella sabe muchísimo de muchos componentes, ya que es dermatóloga y es de las dermatólogas que más saben de Fanconi. Entonces, pues le agradezco mucho. Y antes que nada, quisiera decirles que en esta charla vamos a ver qué agentes pueden ser tóxicos para los pacientes con anemia de Fanconi y recordar que todo esto que vamos a ver pues es parte de la vida y que si bien es cierto que lo que nosotros queremos es que nuestros pacientes estén protegidos, pues muchas veces nosotros tenemos que convivir con todos estos agentes y simplemente pues tener las precauciones que nosotros podamos tener para una mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, como todos nosotros sabemos, voy a hacer eh, un pequeño recordatorio de la anemia de Fanconi en muy básicos términos y recordemos que en todo nuestro organismo nosotros tenemos células, estamos compuestos por células y cada una de ellas van a tener dentro del núcleo los cromosomas. Y estos cromosomas son el centro de inteligencia para cada célula. Vamos a tener todo lo que es la información para que esta célula pueda funcionar y vivir y para que también se pueda reproducir y el organismo se pueda reproducir también. Entonces, es la receta de la vida, este genoma que nosotros tenemos dentro del núcleo. Y por fuera tenemos también muchos organelos, me voy a referir nada más de manera especial en este momento a las mitocondrias.
que son unos organelos muy pequeñitos y que podemos llamarles las centrales energéticas. Es a donde se produce toda la energía que nosotros necesitamos para vivir. Y bueno, los cromosomas y todo lo que es los componentes de la célula regulan lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo van a responder a su ambiente. Pero también pueden decidir si van a dividirse, cuándo se van a dividir y también pueden decidir si mueren. Entonces, todo esto pertenece al dominio de la función cromosómica. Y todos nosotros tenemos 46 cromosomas, uno que viene de la madre, uno que viene del padre y forma un par que le vamos a llamar el par número 1. Y así nos vamos a ir hasta el par 22, que les llamamos autosomas. Y luego los cromosomas sexuales X y Y si es un varón, XX si es una mujer. Y todos estos cromosomas pues van a contener una molécula de DNA. Dentro de cada cromosoma, aquí nosotros vamos a tener una molécula de DNA. Y entonces vamos a tener 46 moléculas de DNA en nuestras células, en cada una de ellas. Pero este DNA de los cromosomas no se puede recambiar, nunca se recambia. De manera que este patrimonio genético lo tenemos que cuidar mucho. Y si se daña, pues hay que repararlo porque no lo podemos cambiar. Y si se daña demasiado, pues la célula se va a morir. Por eso es importantísimo la reparación de los cromosomas del DNA, porque decimos es nuestro patrimonio genético, pero también necesitamos mantenerlo funcional. Y entonces lo que nuestros pacientes tienen es una falla para reparar estos cromosomas. Como se tiene una falla en los cromosomas para reparar cromosomas, pues es muy importante que nosotros mantengamos todos los cuidados necesarios para que estos cromosomas no se dañen de más. Entonces, cuando hablamos de los pacientes con anemia de Fanconi, sabemos que por alguno de los 22 genes de lo que llamamos la vía FABRCA, por una falla en cualquiera de estos 22 genes, nosotros vamos a tener que los cromosomas se dañan y podemos ver la falla de reparación de los cromosomas porque ellos se ven diferentes. Vean ustedes cómo aquí se ve una discontinuidad, aquí. Eso es una ruptura. Y si no se ve esta ruptura, podemos ver estos cromosomas muy raros. Vean ustedes cómo los cromosomas son así. Es un cromosoma. Pero lo que nosotros vemos aquí son cromosomas que están unidos anormalmente. Y eso es característico de nuestros pacientes con anemia de Fanconi, y estas fallas que nosotros podemos ver, las podemos ver porque hacemos una prueba diagnóstica con algunos componentes como el diepoxibutano. Y si nosotros ponemos diepoxibutano a una célula de un sujeto sano, pues nosotros vamos a tener sí rupturas como esta, pero en un paciente con anemia de Fanconi podemos tener alteraciones múltiples como esta célula que es extrema. Entonces recuerden ustedes que nosotros vamos a poner el diepoxibutano para que las células respondan de esta manera y nosotros podamos hacer la comparación con los normales y ver si tienen o no tienen la anemia de Fanconi. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Porque las células de anemia de Fanconi son muy sensibles a algunos agentes, por ejemplo el diepoxibutano o la mitomicina C. Y entonces eso quiere decir que la sensibilidad de estas células va a tener que ver con la falla original que tenemos en uno de los genes de la vía de Fanconi,
Pero también si nosotros ponemos ciertas sustancias, podemos observar que la sensibilidad es mayor en estas células. No quiere decir que esta célula del sujeto normal no tuviera daño, tienen el mismo daño. Lo que pasa es que esta célula lo puede reparar y esta lo repara de una manera muy diferente o no lo repara y por eso vemos rupturas. Entonces, son muy sensibles. Pero si nosotros pensamos que estas células están respondiendo a un agente que le llamamos genotóxico, como el diepoxibutano o la mitomicina C, pues nosotros podemos pensar también si existen otros agentes genotóxicos que puedan estar en el ambiente. ¿Y esto por qué nos importa? Pues porque nosotros vamos a vivir en un ambiente que normalmente y para toda la gente, pues va a causar daño a nuestro DNA, pero como decimos, nosotros lo podemos reparar y nuestros pequeños no lo reparan de manera adecuada. Por eso es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que hasta donde nosotros podemos ver pudiera hacerles más daño a ellos que a las personas que no tienen anemia de Fanconi. Entonces, si nosotros tenemos que estos pacientes con anemia de Fanconi son más sensibles, podemos nosotros entonces encontrar otros agentes dentro de nuestro organismo o fuera. Pues sí, los agentes que están dentro de nuestro organismo, que nosotros los producimos, les llamamos endógenos. Y los que están fuera de nuestro cuerpo y que los consumimos o tenemos contacto con ellos, les llamamos exógenos. Y como decimos siempre, todo el ambiente que nos rodea puede generarnos un daño en nuestro DNA y el ambiente es inevitable. Todo lo que nosotros tenemos alrededor es parte de nuestra vida. Y no solamente eso, nosotros podemos trabajar en un ambiente que sea más tóxico. O nuestros hábitos, podemos tener, por ejemplo, la costumbre de fumar o de beber, y también eso, pues por supuesto que afecta. Y algo que pudiera no estar tampoco en nuestras manos, como los tratamientos médicos o los accidentes, también por ahí podemos nosotros estar expuestos en mayor medida que lo habitual. Entonces, es muy importante reconocer cuáles son los agentes que son más peligrosos para los pacientes con anemia de Fanconi que para el resto de la población, porque por el daño que nosotros podamos inferir al DNA, nosotros podemos tener muerte celular. Y recuerden que la muerte celular puede llevarnos a anemia y nuestros niños de por sí pues ya tienen una base, digamos, muy comprometida para sus células de la sangre. Y por otra parte, si la célula que se expone a agentes muy peligrosos para nuestros niños Fanconi, si la célula no se muere, puede vivir con mucho daño. Y esto entonces recuerden que puede tomar el camino del cáncer. Las consecuencias entonces de una exposición muy alta pueden ser realmente consecuencias muy dañinas, muy peligrosas para los pacientes. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver qué tipo de agentes pudieran estar dañando a los Fanconi, les podemos decir así en poquitas palabras, así en 3 palabras les puedo decir agentes que nosotros debemos de siempre estar previniendo. Y son los acetaldehídos y el alcohol que genera acetaldehídos, por supuesto, las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros todos vivimos en un ambiente en el que el oxígeno es indispensable, si no, no podríamos nosotros vivir. Pero el oxígeno también puede generar ciertas moléculas que son muy reactivas, hagan de cuenta que se pueden pegar con cualquier cosa y modificarlas.
y a estos les llamamos especies reactivas de oxígeno o ROS, que son de diversos tipos, iones de oxígeno, radicales libres, y el peróxido de hidrógeno, que nosotros conocemos como agua oxigenada, también se genera dentro de nuestro organismo por metabolismo normal, pero también lo encontramos fuera, también como agente exógeno. Entonces, así de rapidín, vean ustedes, el alcohol, los aldehídos y las especies reactivas de oxígeno son verdaderamente tóxicas para nuestros pacientes. Las especies reactivas de oxígeno se generan en la mitocondria, nuestros centros energéticos, y es imposible evitarlos, porque es parte de su metabolismo. Y esto que es endógeno, que es muy propio de cada una de las células, nosotros lidiamos muy bien con ellos, pero nuestros pacientes no tanto. Se pueden defender muy bien y se pueden defender mientras no haya algo de fuera que esté exacerbando, que esté aumentando este pool de estas especies de oxígeno. Los aldehídos, como el acetaldehído y el formaldehído, pues fíjense que son también, pueden ser endógenos relativamente, porque algunos de los microorganismos que nosotros tenemos que viven dentro de nosotros como simbiontes o que viven también no como simbiontes sino a expensas de nosotros como los de la boca, producen altos niveles de acetaldehído en la saliva. Entonces nosotros debemos de cuidar a nuestros pacientes de este tipo de agresiones teniendo una higiene bucal que siempre debe de estar presente en nuestros niños a toda hora, porque esto es importantísimo, la higiene bucal. Entonces, vamos aquí ya empezando a ver algunos tipos de daño que pudiéramos nosotros ya ir previniendo. Entonces, higiene bucal, evitar alcohol y tabaco, porque estos compuestos que tienen estas sustancias, el alcohol y el tabaco inhalado o masticado, pues van a provocar un incremento de aldehídos y de especies reactivas de oxígeno, que ya hemos dicho de entrada, hay que evitarlos. Entonces, de los agentes que están en el ambiente o de los exógenos que pueden causar más daño a nuestros pacientes, vamos a dividirlos en tres: los agentes físicos, los agentes biológicos y los agentes químicos. Y para todo esto que les voy yo a recordar ahorita, pues les sugiero también consultar las guías para el manejo clínico de la anemia de Fanconi de la FARS. Estas están a disposición de todo mundo y si alguien no las tiene, con mucho gusto nosotros podemos enviárselas. Dentro de los agentes físicos, nosotros vamos a tener algo que es inevitable, la radiación solar. Siempre la radiación solar va a estar presente y aunque nosotros nos sintamos que estamos protegidos dentro de nuestra casa, la ventana permite la entrada de la radiación solar. Entonces, nosotros vivimos con eso y disfrutamos del sol y es una cosa maravillosa, pero tiene radiación de muy diversos tipos, de las que más conocemos y de las que más sabemos que puede dañar el DNA, es la radiación ultravioleta y la radiación ionizante. Y estos son siempre acompañantes de nosotros. Entonces, nunca los vamos a poder evitar. Pero lo que sí podemos hacer es que nuestros niños no se expongan exageradamente al sol, que siempre tomen precauciones. Y esto se los digo porque muchas veces las familias no lo saben. Y en algún momento me contaba una de las citogenetistas que están aquí también, la citogenetista, la licenciada Mamani, me contaba que uno de sus niños con Fanconi, pues su papá trabajaba en el campo y llevaba al niñito al campo a trabajar con él. Entonces, es muy común que esto se haga en las familias de toda nuestra Latinoamérica, pero para nuestros niños con Fanconi
esa gran exposición al sol es muy, pero muy peligroso. Entonces, hay que evitar la exagerada exposición al sol. Y también, por supuesto, pues aparte de evitar una gran exposición al sol, siempre usar protección, tanto bloqueadores solares como ropa apropiada. No sé si la doctora Marimar nos quisiera contar algo acerca de los bloqueadores solares Sí, antes de claro, pasar a radiación. Ujú. sí, claro. Bueno, como ya dijo Sara, la verdad es que y aunque no tuviéramos anemia de Fanconi, la radiación ultravioleta es o sea, tiene sus bondades, pero en general, pues tampoco es buena en cantidades exageradas para nadie, y mucho menos con alguien que tiene esta enfermedad. Y también, como bien decía, siempre pensamos que el bloqueador va cuando hay sol fuerte, caliente, brillante, pero recordad que la radiación ultravioleta pasa los vidrios, atraviesa las nubes, también se ve en condiciones de nieve. Entonces, ahora sí que el fotoprotector se tiene que usar sí o sí, llueve, truene o granice o haga un solazo o no haga sol, siempre hay que utilizarlo. Y de los bloqueadores tenemos dos grandes grupos, el grupo de los bloqueadores químicos y el grupo de los bloqueadores físicos. Y la diferencia es que los físicos son sustancias inorgánicas que normalmente lo que hacen es que rebotan toda la radiación ultravioleta, en tanto que los químicos tienen que hacer una serie de reacciones para que pueda modificarse el daño que se pudiera producir. Entonces, generalmente en niños pequeños, lo que más mandamos, lo que más indicamos, son los bloqueadores de tipo mineral. De manera que yo me inclino a sugerir que los pacientes con anemia de Fanconi sería mucho mejor que si tienen para escoger, puedan escoger un bloqueador de tipo mineral, más que uno químico que pudiera introducir otro tipo de sustancias en la célula. Sin embargo, si no hay más que uno químico, no se lo dejen de poner, vaya, pero idealmente el físico. Y la otra cosa es que no hay que confiarnos en de que ya usamos bloqueador y entonces podemos estar más tiempo fuera o más tiempo sin cuidarnos, porque lo único que hace el fotoprotector es retrasar el tiempo en el que se produce eritema. Pero finalmente este eritema, que es una manifestación del daño solar, va a aparecer si nos exponemos mucho tiempo. Y la otra cosa es que los fotoprotectores tienen una vida media y hay que estarlos reaplicando cada 4 horas durante el día, mientras haya luz de día, porque van perdiendo su efecto. Entonces, no solo nos podemos confiar en el bloqueador, y también es muy importante, si vamos a salir, preferir siempre la sombra, si vamos a caminar en la calle, pues del lado que está la sombra. Usar sombrero, pero de estos sobre todo de ala ancha, que sí nos cubran cuello y pabellones auriculares. Usar lentes de sol también, porque así como el sol daña a la piel, también puede dañar al ojo. Y si se puede, pues utilizar ropa de estas que ya venden como protectora de sol, sobre todo cuando vamos a hacer, no sé, ir a la playa o cosas por el estilo. ¿Qué son los bloqueadores que decías que no son Físicos. químicos? Los físicos son minerales, así o inorgánicos, son los que tienen fundamentalmente dióxido de zinc o dióxido de titanio, pero no tienen ninguna otra cosa química, solamente lo que hacen es rebotar la luz. Y ¿Y cómo los pueden pedir? todas las líneas de bloqueadores médicas, o sea, si van a una farmacia a pedir un bloqueador médica, prácticamente todas las líneas tienen su versión mineral, e inclusive mineral con color. Entonces nada más es cuestión de, si yo quiero, sin hacer comercial, una VEN, pido el que sea mineral. Muy O la bien. Posay mineral o Vichy mineral, el que quieran mineral. Muchas gracias, Marimar. Entonces, sí hay alternativas y tenemos que pedir el que contenga zinc Ahorita sí, zinc o titanio. Ahorita lo pongo o en el... titanio. Ah, ok. Gracias. Y bueno, la radiación ionizante es también un tipo de radiación solar. Es muy importante para todo lo que nosotros acabamos de decir, porque es un tipo de radiación que directamente rompe el DNA. No tiene que hacer ninguna parada química, por decirlo así, sino que es directo. Entonces, por
todo esto es muy importante lo que acabamos de decir de protegerse. Hay otros tipos de radiación ionizante que no provienen del sol, que están realmente emanando de la Tierra. No podemos evitar la radiación de la Tierra, que es una radiación ionizante que proviene del radón. La mayoría de las personas, nosotras estamos expuestas a esta radiación ambiental siempre, pero hay ciertos sitios que tienen una mayor cantidad de radón. Entonces, si ustedes en algún momento tuvieran oportunidad de saber cuánto radón hay en sus lugares de residencia, pues sería conveniente saberlo. La mayor parte de las personas que vivimos en este mundo no sabemos cuánto de radón existe en nuestros lugares de residencia, pero aparentemente se puede averiguar. Si alguno pudiera averiguarlo, sería importante porque para nuestros pacientes sería bastante bueno estar en un lugar de poco radón. Esto lo digo porque se ha visto, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos una cantidad natural mayor de radón, se me está pasando aquí esto, perdón. Cuando tenemos una cantidad de radón que es superior a lo tradicional, digamos, entonces la radiación que nosotros recibimos de manera natural por nuestro ambiente aumenta hasta más de 10 veces si estamos en una región alta de radón. Esto es pues poco probable que se pueda averiguar por la gente común, pero si se puede averiguar, pues no quise dejar de mencionarlo. Luego, nosotros vamos a tener también radiación ionizante como agente físico por exposiciones médicas. Por ejemplo, nosotros tenemos para el diagnóstico, ustedes saben que a veces nos piden radiografías o tomografías. Eso es radiación también ionizante. Y a veces se utiliza para medicina, para diagnóstico medicina nuclear, y esto es bastante radiación, porque se usan líquidos radiactivos adentro del organismo. Y entonces la radiación que se emite adentro del organismo, aparte de que es bastante, es una radiación muy, digamos, dañina, la radiación gamma. Entonces, siempre vamos seguramente a tener que llegar a alguno de estos procedimientos diagnósticos, inclusive para tomarnos una radiografía de un dientito. No tienen una gran cantidad de radiación y para la inmensa mayoría de las personas es bastante inocuo. Pero para nuestros niños con Fanconi, para los pacientes con Fanconi, no es inocuo. La radiación jamás es inocua. La radiación es un tipo de radiación genotóxica que parte de cero, y si tenemos cero radiación tenemos cero daño, pero si tenemos un 0.006 microsievertios, da daño. O sea, la radiación siempre daña, solamente que nosotros podemos protegernos mucho con nuestros mecanismos de reparación. Es por eso que insisto en que, aunque sea mínima la radiación, si hay que hacer algo, por supuesto, diagnóstico, pues se debe de hacer. Pero si se pueden tener métodos alternativos, en vez de utilizar radiación, se deben de preferir. Entonces, si hay que hacer una radiografía, pues se hace, pero si se puede evitar el radiar a los niños, pues se evita también. Si hay diagnósticos alternativos,
a las indicaciones médicas. Pero si es posible tener algo alternativo a la radiación, hay que hacerlo, porque todo esto, todas las radiografías y todo lo que es los estudios de imagenología de este tipo, pues dan radiación, siempre. Luego, los agentes ¿Soy yo o aparentemente Ya no se oye, Sara. no, parece que se separó un momento la conexión. Vamos a esperar unos minutos a ver si le vuelve la conexión a ella. Sí, parece que se le fue la conexión. Vamos a ver. ¿me están oyendo? Ahora sí, sí. Ahora Parece sí. que se fue por un momento. Ah, ok. Conectó de Muchas nuevo. gracias. ¿Y pueden ver entonces ustedes mi pantalla? Ahorita no. No, parece que tiene que ponerla nuevamente. Muy bien. Me voy a ir entonces. Ahora sí. Agente. Ahora sí. Muchas gracias. Ajá. Entonces me voy a regresar hasta donde estábamos. Los agentes biológicos, ahí estábamos. En Agentes cuanto a los agentes biológicos, ¿me oyen bien o estoy? Se escucha bien. Ok. En cuanto a los agentes biológicos, recordemos que nosotros convivimos de manera natural con muchos agentes que son microorganismos y algunos de ellos tenemos realmente que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los virus. Los virus de la hepatitis A, B y C son muy peligrosos y para los pacientes con Fanconi son más peligrosos. Entonces, nosotros debemos evitar esto. La reutilización de agujas en las personas que son sobre todo adictos, pero aunque no sean adictos, si hay una reutilización de agujas por lo que sea, se debe de evitar. Los objetos que pueden estar contaminados pueden ser en procedimientos, por ejemplo, quirúrgicos, dentales, los tatuajes, las navajitas de afeitar y sobre todo el contagio de virus por vía sexual, todo esto lo podemos nosotros evitar. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, hay vacunas para la hepatitis A, para la hepatitis B, ahora también para la C hay. Y no hay vacuna, ¿verdad? Lo que hay es tratamiento. Pero para la A y para la B se puede entonces vacunar. Y el contagio de virus por vía sexual, esto es frecuente, tanto para los virus de hepatitis C como para los virus del papiloma humano. Se supone que hasta un 80% de las mujeres sexualmente activas pueden al menos una vez en su vida contactar con algún tipo de virus del papiloma humano. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos, por supuesto, la precaución de tener relaciones sexuales protegidas. Hay algunos tipos de papiloma humano, sobre todo 16 y 18, que se supone que son los que tienen una gran responsabilidad de los casos de cáncer uterino, de ano, de pene, de boca. Y en especial el tipo 16 se ha observado un cáncer de cabeza y cuello.
Y es muy importante esto porque nuestros pacientes tienen una tendencia a tener cáncer de cabeza y cuello con mucho mayor proporción que otros tipos de cáncer. Y anteriormente se pensaba que había, digamos, una mayor susceptibilidad o que se tenía a los pacientes con Fanconi que estaban infectados con BPH, se tenía una mayor proporción de cáncer de cabeza y cuello. Esto está en debate, pero sin importar si es o no es Fanconi, estos tipos de virus causan cáncer. Y en nuestros pacientes con Fanconi, pues sin duda alguna, esto podría ser además uno de los factores peligrosos. Entonces hay que vacunarse y hay que tener relaciones sexuales protegidas. Las Perdón que te interrumpa. bacterias, hemos dicho, sí, Un segundo. gracias. Y es importante la vacunación contra VPH, no solo, o sea, ya se está poniendo en edades, en adolescentes, ¿no? Pero generalmente se recomienda para niñas y la realidad es que se tienen que vacunar tanto niñas como niños, porque si no, pues no para el círculo de la transmisión. Entonces sí es muy importante la vacuna. Nosotros en México solo tenemos la que tiene la Gardasil, que es contra 4 cepas, pero va a salir una contra 9. Entonces, nada más hay que estar pendientes porque sí se recomienda la vacunación contra VPH. Mil gracias, De querida nada, Marimar. perdón por la interrupción. No, por favor, interrúmpeme en cuanto sea necesario. Yo quisiera en cada diapositiva darte la palabra, pero no sé si se pueda. Miren, en cuanto a otro tipo de microorganismos, pues tenemos las bacterias, que estas nunca nos vamos a poder librar de ellas. Algunas inclusive son muy benéficas para nosotros, pero otras no. Entonces, todos los microorganismos que se sepa que tienen algo que ver con el cáncer, tenemos que evitarlos forzosamente. Entonces, el Helicobacter pylori es un tipo de bacteria. Ay, creo que alguien está hablando. El Helicobacter pylori es un tipo de bacteria que causa cáncer gástrico. Entonces, hay que evitarlo. Se supone que este tipo de infecciones puede ser más frecuente en toda nuestra Latinoamérica porque en países en desarrollo puede llegar hasta 90% el riesgo de infección. Y esto produce gastritis crónica y inflamación. Recuerden que la inflamación es algo contra lo que nuestros pacientes Fanconi siempre están luchando. Produce úlcera duodenal y gástrica, dispepsia y cáncer gástrico. Entonces, siempre hay que estar atento a las infecciones. Algunas de las bacterias, pues, pueden pasar, digamos, como casi simbiontes, ¿no? Como las de la boca, pero no. Nosotros tenemos que cuidar las bocas de nuestros pacientes. Algún día yo recuerdo que Ana les aconsejaba a todos que la higiene bucal era imprescindible para ellos y que ella siempre estaba al pendiente de la higiene bucal de ella. Ella tiene dientes perfectos, pero yo creo que más allá de lo que sería la estética, es un tipo de agente que si causa inflamación y si causa inflamación en la boca, créanme que es peligroso. Entonces, nada como la higiene bucal. Y otras bacterias que pueden ser bacterias de cualquier tipo, pero que pueden darnos una infección, que al igual que la radiación solar, le puede dar radiación solar a todo el mundo y a todo el mundo le hace daño, pero nuestros pacientes se defienden menos. Lo mismo aquí, nosotros podemos estar en contacto con muchos agentes de este tipo que pueden dar una infección que para una persona puede ser transitoria y no importante, pero para nuestros pacientes sí, porque recuerden que tienen pocas células de defensa. Y entonces las infecciones pueden ser muy peligrosas.
esto es muy importante que lo tomen en cuenta. No sé si quieras decir algo adicional, Marimar. No, estoy de acuerdo. Muy bien. Luego, agentes químicos. Cuando hablamos de agentes químicos, pues es una serie enorme de agentes químicos los que se han definido como agentes genotóxicos. No es el caso aquí hacer todo un listado de esto, pero sí quiero detenerme en los que son evidentemente muy peligrosos para nuestros pacientes. Y esos son, sin lugar a dudas, el humo de tabaco, que puede ser obtenido de manera activa o pasiva, puede ser un fumador activo o fumador pasivo. Si el papá o la mamá o el tío o el hermano fuma, alejen a los niños de esto. El fumador pasivo está tan expuesto a los agentes dañinos del humo del tabaco como el activo. Entonces, por supuesto, no fumar para nuestros pacientes, pero tampoco exponerlos al humo de tabaco. ¿Y esto por qué? Fíjense que hay una asociación directa entre la exposición del humo de tabaco, sobre todo cuando se combina con el alcohol, y el desarrollo de cáncer de cabeza y cuello. O sea, aparte del ya tan sabido cáncer de pulmón, nosotros también tenemos cáncer de cabeza y cuello, que es un tipo de cáncer que a nuestros pacientes, pues, como hemos dicho, les da con mayor frecuencia. Entonces, no exponerlos a lo que si en población general está asociado, pues imagínense en nuestros niños. Y el alcohol, pues es algo que es bastante consumido en toda la sociedad mundial, no nada más directamente, sino también, por ejemplo, en comida. Hay muchas comidas que contienen alcohol. Entonces, nosotros vamos a convivir siempre y vamos a tener que, pues nos ofrecen una copita o un rompopito o el postre de pastel envinado, lo que sea. Tratar de evitarlo. No es que por una copita al mes vaya a pasar algo demasiado serio en nuestros pacientes, pero si se puede evitar, pues es mejor evitarlo. Tanto el tabaco como el alcohol los pongo aquí juntos porque son compuestos que generan aldehídos y radicales libres. Y recuerdan ustedes que al principio de la plática decíamos aldehídos y radicales libres. Eso es fatal para las células y sobre todo si tienen alterada la vía de la anemia de Fanconi. Entonces, evitarlos. Altamente peligroso para los pacientes con anemia de Fanconi. Y aparte de que nosotros tenemos que en el cuerpo tenemos generando acetaldehído de manera normal, pues el alcohol y el humo de tabaco nos aumenta el aldehído de una manera sensacional. Entonces, todas las células del cuerpo, pero en especial las células troncales o como se conocen, las células madre de la médula ósea, son especialmente sensibles a esto. Entonces, no exposición a humo de tabaco ni a alcohol. Otro tipo de agentes químicos que es sumamente común es, por ejemplo, el gas de uso doméstico. El gas de uso doméstico, fíjense, tiene una proporción, el gas LP que le llamamos, de propano y de butano, 60 y 40%. Y recuerdan ustedes lo que yo les decía al principio de la charla, que era así con toda intención que nosotros hacemos que las células de Fanconi respondan mucho para ver si son Fanconi con diepoxibutano. Bueno, eso es butano como el gas de la casa, nada más hecho soluble. Entonces, si nosotros exponemos a nuestros niños a este tipo de agentes que se llaman alcanos, pues nosotros estamos exponiendo a nuestros niños de una manera, pues, directa al daño con el que no pueden sus células lidiar. Entonces es muy importante que nosotros alejemos a los niños de estos gases.
todas las personas estamos, por supuesto, expuestos a algas, pero en este caso, y a los gases quemados también, ¿no? Los gases ya quemados son muy peligrosos, pero para nuestros niños son quizás más peligrosos los no quemados. Si de la estufa se escapa un poquito de gas, eso a lo mejor nosotros no lo percibimos, pero nuestros niños sí. Entonces, bueno, nuestros pacientes sí. Entonces, alejarse de todo eso. Si es posible, a veces no se puede, pero si es posible tener una estufa eléctrica, pues sería preferible. Todos los alcanos son peligrosos. Entonces, todo esto, evitarlos. Las gasolinas generan benceno y también nosotros tenemos benceno en solventes de los que nosotros usamos diariamente, ¿no? Los barnices de uñas, el aguarrás y el thinner para disolver pinturas. También nosotros teníamos un paciente hace tiempo que su papá era pintor y se llevaba al hijito con Fanconi a acompañarlo. Es terrible eso porque los solventes son también agentes sumamente peligrosos y sobre todo para las células sanguíneas, para las que están produciendo la sangre. Entonces, evitar todo eso. Los industriales, como los cementos, pegamentos, tinners, bencenos, acetonas, todo esto que es industrial, pues un paciente con anemia de Fanconi no podría estar en contacto, no pueden trabajar en este tipo de industrias. Y en los caseros, pues tenemos los removedores de barniz, por ejemplo, las pinturas normales, el thinner para quitar cualquier tipo de mancha y eso no puede ser. Hay que evitar la exposición a gases y a los químicos de este tipo, solventes. Los agentes para la higiene bucal. Nosotros a veces tenemos siempre la idea de que los dientes deben de verse muy blancos y que eso es muy higiénico. Pero fíjense que los aclarantes de dientes normalmente tienen agentes como peróxidos de hidrógeno o carbamida que no son tampoco nada buenos para los pacientes con Fanconi. Entonces, más vale tener los dientes un poquito más amarillitos que exponerlos a peróxido de hidrógeno o a alcohol. Los enjuagues, muchos de los enjuagues bucales tienen alcohol, pero hay enjuagues que se pueden conseguir sin que tengan alcohol y eso es lo mejor, lo más recomendable. Decimos que la higiene bucal siempre debe de estar por delante en los pacientes con Fanconi, pero cuidarse de los enjuagues que tienen alcohol, de los aclaradores de dientes que tienen estos agentes que son bastante dañinos. Y también este tipo de compuestos, que es el triclosan, que se usa para las encías, si hay compuestos que no tengan triclosan, es mejor porque producen una sustancia que se llama dioxina, que va a hacer que el DNA lo resienta. Entonces, procurar tener eh, un tipo de agente. Estos son bactericidas. Podemos tener bactericidas que no tengan triclosan y con eso es suficiente. Y entonces, pues evitar los aclarantes, los enjuagues con alcohol, el peróxido de hidrógeno que esté en los dientes o en blanqueadores en las pastas dentales. Y otra cosa es que las amalgamas se dice que producen radiación. Entonces, pues tratar de evitarlos. Nada más, pues ver que si los pacientes tienen la necesidad de reparar esto, de preferencia que no sea con metales. Entonces, si hay empastes que no tengan metal, preferirlos siempre, porque tienen cobre, plata y estaño, son componentes que mezclan y estos pues usualmente pueden sí a la larga pues ser dañinos. Entonces evitarlos. Y por supuesto esto lógicamente eso todos lo sabemos. Los pesticidas pues van directo a matar células
de bichos, pero los bichos tienen células muy parecidas a las nuestras. Entonces, estos pesticidas son agentes químicos como bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas o rodenticidas, los que matan las ratas. Todo eso es muy peligroso para las personas que son sanas y para nuestros pacientes, con mucho más razón, hay que evitarlo. Entonces, evitar la exposición de todo tipo de plaguicidas, todos. La mayor parte de ellos están asociados a tener mayor riesgo de enfermedades como cardiovasculares y cáncer, porque la mayor parte de ellos producen, lo que hemos dicho desde un principio, radicales libres de oxígeno y generan muerte y daño en el DNA. Entonces, no exposición a plaguicidas. No sé si quieras completar con algo, Marimar. No, de acuerdo, o sea, o sea, de por sí todos los deberíamos de evitar el contacto y más así. Lo que no sé, y ahí sí lo tendríamos que revisar, es no pesticidas, pero repelentes contra Sí, insectos. Supongo que solamente los que son a base de la planta esta, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. los Citronela, crisantemos, citronela. Exactamente, pero yo creo que todo lo demás evitarlo. mira, en eso no pensé, pero sí es cierto, porque eso va directo a la piel, ¿no? Exacto. Y Ujú. la otra recomendación es que no la pongan directo en la piel, sino que la pongan en la ropa, ¿no? Que se ponga Ah, el ok. repelente en la ropa, como para que no pasen a través de la ropa, pero no ponerlo directo en la piel. Pero sí, o sea, básicamente que sean basados en citronela, porque de otra manera, pues, tienen ciertos componentes medio pesticidas. Esa era una duda que iba a preguntar ahorita Ajá, sobre los líquidos que son para repelentes para los mosquitos y todo eso. Por lo regular yo he leído las etiquetas porque he comprado ajá, eh, y en la lista de ingredientes, como primer ingrediente es el alcohol. ajá. Entonces, he tratado de buscar uno que sea natural, que es a base de aceites esenciales y nada más. Bueno, por ejemplo, bueno, voy a prender mi cámara. Y por ejemplo, es nada más sus ingredientes. Aquí está. Ujú. Los ingredientes nada más es agua, citronela, geranio y eucalipto. Solamente son los únicos 3 ingredientes que tiene. Y es Ese repelente está para, bien. no tiene alcohol. Sí, ese está bien. Qué bien. Gracias, Joana. Sí, Nada. con productos en mano. Sí, Sí. exactamente. De hecho, también Perfecto. había preguntado del bloqueador. Creo que este sí es mineral, ¿no? Y es a base de zinc. Sí, De ese zinc. sí. Ajá, está Ajá. bueno. Ese está bien. Sí. Gracias. Doctora Sara, hay una persona que levantó la mano. No sé si lo esperamos al final o si le pudiéramos, De una vez, sí, de una vez. El señor Julio Alberto, que está conectado. No sé si fue equivocación o si quiere preguntar algo, lo puede hacer ahora. Mm, No sé si. mm, a lo mejor le picó sin querer. Ok, Sí, ha de haber sido. ok. Perfecto, podemos continuar. Gracias. ¿De qué? Gracias. Bueno, volver a recordar que aunque nosotros tengamos la certeza de que hay genotoxicidad en un agente, si el doctor lo está recomendando, si el paciente lo requiere, se tiene que utilizar. Recuerden eso, por favor. Cuando nosotros podemos evitarlo conscientemente, debemos hacerlo, pero si es un requerimiento médico, hay que hacerlo. Y en algunas ocasiones, pues hay que hacerlo. Por ejemplo, los agentes físicos, a veces se requiere radioterapia. En los pacientes con anemia de Fanconi, recuerden ustedes que tenemos una predisposición muy alta a cáncer. Entonces, cuando el tratamiento que se ofrece al paciente implica este tipo de genotóxicos físicos o químicos, pues hay que hacer caso al doctor.
porque pues va la salud de por medio de los pacientes. Entonces, recordemos siempre que los pacientes presentan una alta sensibilidad a la radioterapia. Entonces, debe administrarse a estos pacientes con Fanconi solamente cuando es absolutamente necesario para controlar la enfermedad. En este tipo de agentes físicos, ustedes saben, la radiación es muy intensa. Se utilizan radiaciones X, gamma y otros que son radiación, como mencionábamos hace un momento, que se llama ionizante y son verdaderamente dañinas. Y para eso, para que se mate a las células cancerosas, pero pueden afectar a las no cancerosas. Entonces, hay diversos tipos de aplicaciones, por decirlo así, de la radiación y hay algunos tipos de radiación, como la que es sistémica, que se da una radioterapia a partir de componentes que entran a la sangre, pues son bastante, digamos, dañinos, porque pues, llegan hasta el fondo de todas las células, es sistémico. Hay algunos otros tipos de radiación que son a través de elementos que se colocan en el interior del organismo, entonces se están irradiando continuamente. Entonces, de cualquier manera, la radioterapia, si se puede evitar, es mejor. Y lo que se dice es que la extirpación quirúrgica adecuada es lo que es el pilar terapéutico para los pacientes con anemia de Fanconi, porque nos puede reducir todo el tratamiento que es genotóxico. Entonces, existen compuestos que pueden no ser tan dañinos. La radioterapia normalmente, hasta donde yo sé, se evita en nuestros pacientes y se recurre entonces a otro tipo de terapias como la quimioterapia, en donde tenemos también componentes que sí pueden afectar mucho a los pacientes, como el cisplatino, que para los individuos que no son Fanconi puede tener pues un muy buen resultado, pero el cisplatino hace exactamente lo mismo que el diepoxibutano, que es dañar al DNA de la forma en la que nuestros pacientes no se pueden defender. Entonces, normalmente se evita esto para los pacientes con anemia de Fanconi. Para ellos, la quimioterapia es una opción que debe de estudiarse mucho, digamos, porque este tipo de quimioterapia, les decía yo, pues son de los más empleados contra el cáncer, pero para nuestros pacientes es de los que más genera daño a nuestros cromosomas. Son de los más citotóxicos para la anemia de Fanconi. Es tan citotóxico como la mitomicina C, que les hemos platicado mucho de esto. Entonces, existe otro tipo de terapia que ahora se está utilizando mucho y es una terapia que está dirigida a las células cancerosas. Cuando nosotros hablamos de quimioterapia, es muy difícil, sí existe, pero es muy difícil que haya quimioterapias dirigidas solamente a las células cancerosas o que mate solamente a las células cancerosas. Pero un tipo de terapia que es una terapia con anticuerpos es bastante recomendada porque son sustancias que se van directo sobre la célula de cáncer y entonces no afectan prácticamente a las células que no son cancerosas. Es por eso que nosotros tenemos ahora anticuerpos contra el cáncer como el cetuximab, que se estudió hace algunos años, sobre todo por un grupo del doctor Wang o Wong, no recuerdo bien el apellido. Y ahora el doctor Surrayes y su grupo están estudiando que es el afatinib. Y aparentemente este tipo de terapia es bastante benigna para los pacientes con anemia de Fanconi.
Ambos son agentes biológicos que les llamamos anticuerpos y que van sobre una sustancia que está en la membrana de las células y que se llama factor de crecimiento epidérmico y que está muy presente en las células cancerosas, mucho más que en las células no cancerosas. Entonces, es por eso que se llaman terapias dirigidas a la célula con cáncer. Entonces, este tipo de terapias es el que más se recomienda para nuestros pacientes porque los agentes que son citotóxicos, como los que acabamos de ver, pues son muy tóxicos para los pacientes con anemia de Fanconi. Siempre debemos de preferir la cirugía, pero normalmente la cirugía pues no es suficiente. Entonces, ante esto, pues volvemos a repetir que la palabra del doctor debe de ser pues la que nos dé el punto clave para la terapia de los pacientes, pero siempre estar al pendiente. O sea, es muy probable que los pacientes que atiendan un tipo de cáncer como los que tienen nuestros Fanconi pudieran no estar enterados de cómo se trata un paciente con anemia de Fanconi. Entonces, siempre estar al pendiente de recordarles que son pacientes altamente sensibles a muchos agentes anticáncer. Siempre estar al pendiente. Entonces, dentro de estos agentes químicos que se utilizan, por ejemplo, la ciclofosfamida, es un agente que sí es genotóxico, pero que fíjense que el grupo de la doctora Bonfim en Brasil ha implementado una metodología preparativa para los trasplantes que utiliza ciclofosfamida y que ella ha encontrado las concentraciones, las dosis y la forma de aplicarla de manera que para los pacientes es mucho menos dañina que como se aplica para una persona que no es Fanconi. Entonces, a veces no hay más remedio que utilizar estos agentes genotóxicos, pero los doctores que tienen experiencia en manejar a los pacientes con Fanconi saben cómo hacerlo. Entonces, siempre procurar que los pacientes que atiendan a que los doctores que atiendan a los pacientes estén enterados de que el paciente es Fanconi y de que hay restricciones, digamos, para el uso de todos estos agentes quimioterapéuticos. Entonces, cuando es necesario el trasplante de médula ósea y los pacientes deben de prepararse, pues hay también formas de preparar específicamente a los pacientes con Fanconi. Siempre estar al pendiente de eso. Entonces, recuerden siempre lo que el doctor dictamine, pues es lo que hay que hacer, pero también estar al pendiente de que el doctor que está viendo a los pacientes está enterado de cómo se hace. Y si no, pues contactarlos con quien sabe hacerlo. Claro. De todas los agentes que hemos visto aquí, todos en algún momento probablemente vamos a estar en contacto con ellos y el hecho de que nuestros pacientes en algún momento sean trasplantados también va a hacer que estén en contacto con agentes de este tipo quimioterapéuticos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es saber muy bien que nuestro paciente es sensible a muchos agentes y sobre todo estar siempre vigilantes de que los médicos que están tratando a nuestros niños sepan qué es a lo que son más sensibles nuestros pacientes. Bueno, yo siempre digo niños, pero son niños y adultos. Y adultos. Sí. Y recuerden entonces, vamos a estar en contacto, pero lo más importante es la prevención. Evitar alcohol y tabaco, vacunación contra el virus del papiloma humano, contra el virus de la hepatitis, mantenimiento de la higiene bucal. Salud. Disculpen.
biopsia por cepillado bucal cuando haya lesiones bucales sospechosas y siempre estar prevenidos para que nuestros pacientes estén lo mejor cuidados posible. Pues muchas gracias a todos, a nuestros queridísimos colegas del laboratorio, a Benilde, a Alfredo Amoy, que no están aquí, la doctora Magda, Ana, tan querida, a nuestros queridos pacientes. Pues muchas gracias. No sé si quieras tú complementar algo, querida Marimar. Pues yo creo que está muy completo, no sé si haya dudas específicas, pero pues creo que lo dijiste todo, Sarita. Gracias. Voy a dejar de compartir pantalla Ok. para poder estar. Podemos iniciar con la duda de Yanira. Yo también tengo unas dudas que quiero preguntarles, pero Yanira, si puedes abrir tu micrófono y podemos iniciar con las preguntas. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Perdón que ando en la calle. Ay, muchas gracias, doctora. Muy agradecida por toda la información. Fíjese que yo tengo dos preguntitas. La primera es que yo estoy aquí en California y yo vivo en apartamento. Entonces yo después de cocinar siempre ponía velas aromáticas para que se fuera el aroma de la comida, ¿no? Pero me llegó una información que las velas eran un poquito tóxicas, ¿verdad? Entonces, no estoy segura al 100%, pero sí quería corroborar esa información. Lo que me recomendaron que mejor usara como las de soya, que son naturales. Esa es una. La otra, fíjese que mi muchacho ya tiene 23 años y él ahorita tiene una osteoporosis súper, súper, súper avanzada, me han dicho los médicos. Ellos no han querido iniciar tratamiento porque me dicen que los efectos secundarios de lo que a él le harían es ponerle una inyección cada año, pero no me dieron el nombre del medicamento. Puede ser que los efectos secundarios sean muy, como para él, muy, muy fuertes, me imagino yo. Estoy en busca de información sobre esto, ¿verdad? No sé si me salgo un poquito del tema, pero si usted pudiera orientarme en estas dos cosas, se lo agradecería mucho, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanira. De la primera pregunta te podría decir que generalmente todos los humos, todo lo que se quema, pues sí hay que evitarlo. Si es una velita y tienes nada más aromatizando y está lejos de tu hijo, pues yo creo que no hay mucho problema. Pero sí los humos intensos, eso sí hay que evitarlos. Yo no sé hasta dónde mi conocimiento alcanza que las velas aromatizantes despidan, por ejemplo, algún agente tóxico específico. No sé si Marimar o Ben sepan, pero hasta donde yo sé, no. Mira, Y si es, digamos, muy discreto, pues yo creo que no habría mayor problema. Si para ustedes es muy cómodo el tener mejor olor en la casa, pues no creo que afecte demasiado siempre y cuando no haya abuso, ¿no? ya. Y respecto a lo otro, a los medicamentos que se utilizan para la osteoporosis, no sé si Marimar quiera mencionar algo. Normalmente lo que se utiliza para la osteoporosis son bifosfonatos. Y hay otro que se llama Prolia, pero lo que más se usa son bifosfonatos. Y el problema es que sí tienen efectos secundarios, sobre todo que pueden dar hay osteonecrosis, o sea que ciertas zonas del hueso, sobre todo, por ejemplo, en mandíbula y así, si se les hacen tratamientos dentales y tal, tengan problemas. Sin embargo, pues ahora sí que como que el especialista en la osteoporosis, que podría ser el endocrinólogo, tendría que poner en la balanza el riesgo-beneficio, porque por otro lado, si tiene una osteoporosis muy avanzada, va a ser más probable que a lo mejor tenga una fractura importante a lo que pudiera ser el riesgo del medicamento. Pero yo, eso sí,
o sea, sé del medicamento, pero no soy experta en él, pero sí creo que una buena consulta con un endocrinólogo poniendo pros y contras y riesgos y beneficios es lo más adecuado. Yo Gracias. ahí, perdón, agregaría que en las guías que se compartieron, el capítulo 7 justamente habla sobre densidad ósea y tratamiento de osteoporosis. Entonces, ese es algo que se puede compartir con los médicos que están viendo ahorita a su hijo y tiene información que está recopilada por la gente que más sabe de esto. Creo que otra cosa que podría funcionar, y aprovechando que está usted en Estados Unidos, es ponerse en contacto directo con la FARF, a lo mejor con Jordan Deans, que es quien está a cargo como de las relaciones de familia, preguntando si tienen un endocrinólogo experto en Fanconi o que haya tratado otros casos que pudiera hacer una recomendación lo mejor informada. Sí, es lo que estoy próxima a hacer, porque ya me surgió con un tratamiento anterior y hasta que no contacté con unos doctores de Minnesota, se pusieron de acuerdo con el oncólogo, no iniciaron el tratamiento. A pesar de que estoy en California, hay médicos que son un poco resistentes y lastimosamente él salió de pediatría, está con la clínica de adultos, pero no han sido los mejores médicos por ahorita, ¿verdad? Entonces, ellos están un poco resistentes a ciertas cosas, pero yo también no quiero tomar una decisión hasta que no haya hablado con los especialistas de la FARC, ¿verdad? Y Pero usted sí, leer, sí quería saber. a lo mejor también usted leer el capítulo de las guías de manejo, ¿no? Para Sí que las vea he usted leído cuál y es. les voy a volver a dar otra repasadita. Va. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, de verdad, muy, muy agradecida. Lo importante también, Yanira, es que como esas guías están en español y están en inglés, en tu próxima visita, si es el capítulo 7, a lo mejor tú puedes imprimir lo más importante o ese capítulo 7 solamente para que se los des al doctor y así también tú te imprimes la tuya en español, que tú también lo puedas repasar y vas como con más material y más segura de lo que sí se puede hacer. Lo bueno de eso es que obviamente está pensado para los pacientes con anemia de Fanconi. Sí, gracias. No, y sí lo voy a hacer. Ahorita el 8 tenemos cita, pero quiero tratar el martes a más tardar hablar con Jordan para ver qué me recomienda ella, ¿verdad? Porque sí, pero quería ir Y, un poquito más empapada e informada de esto. Muchísimas gracias. Gracias. y los Gracias. médicos podemos ser muy resistentes, así que eso que está usted haciendo, Yanira, de llevar la información e insistirnos y mostrarnos cosas que no necesariamente sabemos, es súper importante y una cosa que las otras familias y otros pacientes que estén aquí, una cosa a aprenderle y seguirle el ejemplo sin duda. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. Muy agradecida. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o voy yo haciendo mi pregunta y pueden ir levantando más la mano? Yo estaba revisando este tema de no sé si lo voy a poder enseñar. Repelente. El repelente, sí. Entonces, dice, vamos a ver si yo puedo quitar esto. Dice que tiene el 95.25% es soybean oil, que yo no sé qué significa eso, por Aceitito. ejemplo. O sea, a donde voy es, y también por otro lado quería preguntar, como que en muchos de los productos yo veo que dice los ingredientes y también dice inactive ingredientes, o sea, ingredientes inactivos. ¿Qué significa eso? O sea, eso significa que lo tienen igual, que, o sea, por lo menos para nosotros podernos guiar, porque yo siento que debemos incluso hacer un estudio exhaustivo de cómo aprender a leer las etiquetas, los ingredientes y ese tipo de cosas, porque aquí hay nombres súper extraños que de verdad una persona como yo no ni siquiera sabe lo que significa. Normalmente cuando tienes un compuesto, decimos que puede ser activo porque va a combinarse con otro compuesto, porque va a hacer una actividad específica
en las células o en un órgano. Y cuando decimos que el compuesto es pues prácticamente inerte, es que no interactúa, generalmente sirven como vehículos. Mm, Entonces, no te va, digamos, ni a beneficiar ni a dañar. ok, Es un compuesto que es, digamos, acompañante. Ujú. ok. Ahora, en cuanto al aceite de soybean, la verdad, Y lo que decías del el componente de aceite, eso del aceite de soybean, la verdad es que no, o sea, hasta donde he leído yo no sé que tenga actividad o sea, contra los insectos, pero prometo revisarlo. Pero lo que más efecto tiene son las citronelas. Ujú. Bueno, este dice que tiene un 0,95% y rosemary oil 1,50%. Es como lo que más tiene. Pero bueno, Ok. gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Solo para complementar lo de los ingredientes, este, así que en forma general, tanto alimentos, las cremas, todo lo que usamos, digamos que va de un porcentaje de mayor a menor. Entonces, para que te des una idea, en la lista de ingredientes siempre va a ir el primero que tenga mayor componente en él. Así que dentro de los ingredientes. Y de así se va a ir así que hasta el último, para que más o menos se den una idea. Muy bueno, muy y aquí la doctora Magda puso los componentes de un repelente natural, que es citronela, eucalipto, algunos con hoja de laurel y clavo de olor, que Ujú, se puede comprar sin alcohol en tiendas naturistas. Entonces, eso es una buena información. claro. sí, eso es muy importante. Igual la de Leda, que dice que se puede ingresar a una página para ver la cantidad de radón que se tiene en los sitios a donde residimos. Esto es en México, pero debe de haber en prácticamente todas partes. Pero yo ya lo abrí, viene un mapa ahí donde se ven los países por concentración. Sí. Lo que mandó Leda, Ujú. sí. Y Entonces, yo creo que se puede ver. Ujú. ok, doctora Sara, y una pregunta con el tema de el gas, o sea, de que todos cocinamos, vamos a decir que la mayoría de las personas tienen una estufa no eléctrica. O sea, alguna recomendación de, ok, cuando cocinen que se vaya para la habitación, ok, abran las ventanas, no sé, algo que, porque Sí, de verdad yo siento que no estamos conscientes tampoco de eso. sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer en primer lugar es siempre estar revisando que no haya fugas. Eso es importantísimo. O sea, periódicamente el plomero que esté a cargo, que siempre esté revisando que no haya fugas, porque como decimos, los gases quemados sí son genotóxicos, pero para nuestros pacientes el gas no quemado es quizá peor. Entonces, estar siempre abriendo ventanas, digamos, evitando la exposición directa de los pacientes, pero sobre todo, si tú eres una paciente que tiene que cocinar y que tienes una estufa a gas, pues lo mejor es que no vas a poder evitar eso, Ana. Entonces necesitas tener precauciones. Es que aquí de veras la prevención es lo que más va a funcionar. Claro, claro que Hay sí. otra cosa ahora que estamos hablando de esto, y es que si ustedes se dan cuenta, yo no toqué el punto de los alimentos. Y eso es importantísimo. Yo creo que voy a necesitar contactar a alguna nutrióloga que sea muy, muy buena y que se interese en esto, Claro. porque los alimentos son también una fuente importante de genotóxicos. Entonces creo que necesitamos tener una plática de eso. Todos los conservadores, los preservadores son
importantes fuentes de daño, y pues hay que, por supuesto, preferir siempre todo lo natural, pero saber también si vamos a comer alimentos que tengan preservadores, pues cuáles pueden ser los que menos Menos graves. daño hagan, o algunas cosas, como por ejemplo, estamos en el asador y las carnes muy quemadas, ese carboncito que a veces hasta nos gusta en la carne, es muy dañino, sumamente dañino. Es un cancerígeno conocido. Entonces, evitar esos asados, demasiado asados. De hecho, al carbón, pues casi nada. Nada más que como yo tengo poco conocimiento, bueno, todos tenemos realmente poco conocimiento sobre cómo puede ser eh, la composición dañina de los alimentos, creo que necesitamos buscar también un experto. Sí, y el humo de leña El humo de leña, sí. es El malo humo de también. todo tipo, sí. El humo de todo tipo es malo. Nunca hay que exponer a los pacientes a los humos de ningún tipo, ni de gasolinas, ni de leña, ni de carnes, ni de nada. Pero especialmente en este caso, pues los ahumados, las carnes muy carbonizadas, digámoslo así, pues son malas. Los aceites muy reutilizados son malos. Entonces, sí necesitamos cuidarnos también de los alimentos. Y como digo, la verdad es que vivimos en este mundo, tenemos que vivirlo y disfrutarlo. Y probablemente, pues el que salgamos un poquito al solecito no nos hace mucho daño, pero para los pacientes con la condición que nosotros sabemos, pues es mejor prevenir porque esto es acumulativo. Claro. Sí, sí, definitivamente. Y es muy importante que nosotros tomemos conciencia, que los padres tomen conciencia también, porque no significa que vamos a vivir en una burbuja, para nada. O sea, yo estoy muy en contra de eso también. Como paciente, estoy siempre pensando en el balance que uno también debe de hacer. Y como padres, uno a veces con los hijos es más sobreprotector todavía que con uno, ya con uno. Entonces, yo sé que es un reto muy grande para todos los padres que tienen niños con anemia de Fanconi poder hacer ese balance y hacernos conscientes de cuáles cosas sí, cuáles evitar, luego que ellos se hagan conscientes y que quieran repetir un estilo de vida lo más saludable posible. En mi experiencia personal, sí puedo decir que los pacientes de anemia de Fanconi que he conocido, adultos fumadores, lamentablemente han pasado por cáncer de cabeza, cuello, de garganta y han fallecido. Entonces, eso no es algo como que es muy, uno lo escucha mucho, pero yo sé que no necesariamente el que lo está haciendo toma una conciencia tan rápida de lo dañino que es hasta que entonces ya se encuentra y le toca la puerta de este cáncer. Y es muy triste. Entonces, obviamente ya somos adultos, tenemos una responsabilidad que asumir, pero no es para nada fácil tampoco vernos en esta situación. Así que muchísimas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo antes que todo darle las gracias a la doctora Sara, a la doctora Marimar por estar aquí. Ya yo siento que somos familia. Estoy agradecida de siempre poder contar con ustedes y nada, yo les deseo un feliz sábado, como siempre tomándose ese tiempo para nosotros. Y nada, vamos a hacernos nuestra fotito del final. Si no hay más Ana, preguntas, sí. Ana, perdón, nada más quería pedirle a Marimar una opinión Sí. sobre los tintes de cabello que tienen mucho peróxido. No, eso no se Este, recomienda para nada. Sí, no, evitarlos al máximo.
Ya hay una variedad que es cada vez más disponible, que tienen componentes veganos, que no tienen peróxido de hidrógeno y tal, y pues siempre hay que preferir esos. Porque yo también entiendo que la cana no nos gusta a nadie. Yo estoy, señores, me van a ver en Canadá, me van a ver todas mis canas. Yo hasta el mechón me lo dejé de hacer, que me encantaba mi mechón. Yo siempre tenía un mechón. Me lo he dejado y tengo canas que puedo regalar canas. Y las estoy dejando y así mismo. O sea, mientras menos estoy, mientras más natural, mejor. No, Pero, eso está muy bien, pero sí existen algunas opciones de tintes sin peróxido que evidentemente duran menos tiempo, o lo que le llaman luego baño de color o no sé qué, que te duran 2 o 3 lavadas y va de nuez, pero bueno, esos son mucho más seguros. perfecto. Sí, sí. Gracias, Marimar. De nada. Y Sara, a lo mejor en el mismo terreno, como las uñas de gel, ¿no? sí. Que se ponen dentro de De la la luz cabina. Luz UV. ultravioleta. La verdad es muy poquitita la Sí, radiación que esas. ejercen, pero la verdad es que la recomendación es no usarlas. Y si de plano se las van a hacer, que se pongan fotoprotector. Sí, yo les debo decir que antes de nuestra reunión, o sea, de la última que tuvimos hablando sobre esto, yo me las hacía siempre, o sea, siempre. Y después de eso dije, bueno, me la voy a hacer una vez al año para mi cumpleaños y solamente para eso, o sea, porque también tratando de evitar todo eso. Pero bueno, si esa vez inclusive te pones fotoprotector, es Sí, mucho sí, sí. mejor. La última vez O fue... un guante, de los guantes que se usan para manejar, Oh, que te protejan, metes las manos con el guante y es mucho mejor. oh, ok. Digo, esporádicamente, no de cada 15 días. Claro, no, no, ya lo quité Sí, de mi rutina de belleza. está bien. Se fue de mi rutina de belleza. Igual eres bellana. Ay, gracias. Pero usted sabe que uno se hace Claro. sus arreglitos. El mismo tema del maquillaje también que hemos hablado, o sea, como que em, de, o sea, mientras lo más seguro sería todo lo que diga orgánico, todo lo que diga, por ejemplo, con el maquillaje. Ujú. Si nosotros, bueno, yo adulta con anemia de Fanconi me maquillo, entonces como que también eso es un tema ahora de todo lo que tienen los productos de maquillaje y las cremas que uno también se aplica siempre, es parte como de esas preguntas que uno tiene. Y nosotros también, o sea, vamos a hacer un intento por revisar todo lo que sí se puede y lo que no se puede y ver cómo que lo tiene, pero no está tan fácil, o sea, Sí, porque tiene cualquier cantidad de sustancias que no está tan fácil investigar, sí, por que eso sí. yo me pregunto como que si dice vegano, por ejemplo, que si es orgánico, que si es, ¿cómo dicen ahora? Hecho como handmade, que si, como que esas cosas son las que ahora mismo yo entiendo que la industria está tratando de entrar, pero que realmente uno no sabe. Sí, No, sí. y por otro lado, o sea, pues los alcanos y todo eso están en la naturaleza, o sea que por más que digan vegano, no necesariamente quiere decir que no lo va a tener, pero no está tan fácil de verdad, porque ya hemos empezado a buscarle que sí, que no, o sea, no está tan fácil. Ok. No, pero Pero gracias. Nada fácil. lo lograremos. Sí, paso a paso. Exacto. Pues una fotito, quienes puedan abrir sus cámaras para irnos. Nuevamente, muchísimas gracias a las personas que están en el grupo de WhatsApp. Estaré mandando un link para que por favor nos lo completen y poder tener esa información para nuestra reunión que va a ser a fin de mes, para el 27. Y que nos deseen mucha suerte por allá. Claro que sí. Estaremos de verdad que muy contentos de poder seguir entrenándonos en todo lo que tiene que ver con la anemia de Fanconi. Así que un abrazo a todos, una fotito, ahí voy, 1, 2 y 3.
Muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Buenas noches. Buenas Nos noches. Lindo Gracias. Buenas día. noches a todos. Buenas Nos vemos. noches. Bye bye. Chao. Noches.